Soy periodista. Me dedico a contar la realidad y el crimen es parte de ella. Voy a buscar la verdad de los casos a través de la ciencia forense. Pero no lo haré solo. Me llamo Dani Álvarez y Paco Echeverría es el lector de huesos. Huesos. 206 huesos forman un esqueleto humano. Los hay largos y cortos, planos e irregulares. A pesar de su ligereza, son muy resistentes. De hecho, permanecen aquí cuando sus dueños hace tiempo que se han ido. Cuentan historias. Y algunos pueden cerrar heridas. Hace unos meses emprendí un viaje con Paco. Un viaje al pasado. Mira, estamos entrando en el Parque Natural de Urbasa. Un lugar conocido por su paisaje natural. Ahora nos vamos a desviar inmediatamente lo que veremos la zona de Ocho Portillo, un lugar donde pasaron cosas muy tristes. Me aproximo a la cima de Ochaportillo y el tiempo se detiene. Este lugar es una herida abierta que recorre el presente y el pasado de muchas personas. Hoy puede ser un día trascendental en sus vidas. Presiento que me esperan emociones fuertes. Bueno, Dan, aquí estamos, la cima de Ocho Portillo. Este es uno de los lugares más emblemáticos de Navarra. Reconozco la escultura porque tengo entendido que aquí todos los años se hace un homenaje a las víctimas. Sí, desde los años 80 se concentran las familias y aunque existan otras cimas que igual todavía ni siquiera hemos localizado, este es el lugar con su escultura para representar a todos los demás, que quizás además tampoco nunca sepamos ni dónde están. Ajá. Entiendo que los mataban y los tiraban aquí, Sí, los dejaban. Sí, ya tenemos otros ejemplos de cimas en esta montaña en donde les mataban a tiro de pistola en la cabeza y luego arrojaban los cadáveres. Es decir, no solamente les asesinaron, sino que quisieron ocultar los crímenes en lugares como este. Fíjate, ahí en la profundidad de la cima. ¿Y sabes cuántos hay? No, esto lo tenemos que analizar. Vamos a hacer precisamente esta tarea en el laboratorio también y quizás podamos decir que es un grupo concreto de personas, pero quién sabe si debajo de los escombros también pueden existir todavía más cuerpos. Pues no te oculto que para mí va a ser algo muy especial y muy emotivo, porque teniendo casos de estos en mi familia, de desaparecidos, de represaliados, el hecho de que se puedan recuperar los restos de gente que ha sufrido lo mismo va a representar un momento muy especial. Si así piensas, además, eso significa que no hablamos del pasado, hablamos del presente, porque tus sentimientos y los de las familias precisamente son los que nos mandan hoy. Lo que tenemos ahí es un pozo vertical de 6 metros, completamente aéreo, unas paredes que no tienen ni 2 metros de anchura, es decir, que en la misma entrada rozaremos un poco hasta que se abre casi en forma de campana y ya caemos en vertical. Lo que tienes que procurar es no rasparte las manos. Sí, yo si me suelto a 5 metros y me caigo... No, si te sueltas, tú realmente las manos no te sirven de nada. Me fiaré de ti. Mientras me preparo para descender a la cima, un escalofrío me recorre el cuerpo. Este fue el escenario de crímenes atroces. Esta tierra, estas rocas, fueron lo último que muchas víctimas vieron en vida. ¿Qué nos espera en su interior? En este momento estás en la mitad del pozo. Por un instante, imagínate cómo fue aquella situación en la que echaron los cadáveres. Trata de imaginarte la profunda injusticia de los hechos, ¿no?
donde después de haber asesinado a las personas ocultas el crimen, te aprovechas de un orificio natural como es este, siempre pensando que nunca sería posible ni siquiera descender. Por el punto en donde estás en este momento a mitad del pozo, por ahí pasaron estos cuerpos, uno detrás de otro cayendo, quizás en días distintos de todos los modos, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Pues no es este un sitio en el que me gustaría reposar, sinceramente. Es, en el fondo, un sitio triste a la vez, natural, ¿no? El paisaje natural sí, pero... Y ahora hay que tener bastante cuidado en el suelo, ¿eh? Estas piedras, entre todas ellas, pueden existir pequeños fragmentos de hueso. Tenemos que ir viendo, teniendo en cuenta que estamos en la vertical, los cuerpos caerían por aquí y en el cono pueden haber ido a un lado o al otro. Pues me resulta asombroso que los puedas diferenciar, porque el color de la piedra Sí. es como el de los huesos, prácticamente, Sí, ¿no? pero ahora tenemos una buena luz. Tenemos que diferenciar lo que son trozos de madera, hojas que también caen de manera natural, piedras, y entre todo ello verás cómo aparecen también algunos huesos. Cuidado en los sitios donde pisamos, baja así un poco de lado. Bueno, ¿qué es lo que veis ahí? Aquí abajo está como estaba bien. Y se Está ven llena huesos, de ¿no? huesos Pero de esos animales. están todos en conexión anatómica además, ¿no? Sí, es una cabra aquí, el Sí. esqueleto, una cabra. Sí, mira, un cráneo. ¿Te das cuenta? Mira. Bueno, esto no ofrece ninguna dificultad, ¿no? Son restos que no son humanos y que pueden estar mezclados con los que estamos buscando, pero es normal encontrarse estos restos faunísticos. Ya vamos a volver a la vertical. Mira, en la rampa... Una icurriña. Sí, sí, mira, fíjate, hay una icurriña, al mismo tiempo hay cenizas, ¿ves esto? Ah, sí. Son cenizas de urnas cinerarias. Una bolsa de plástico, parece. Está en bolsa de plástico, pero es que este es un lugar, por ser de memoria, donde se suelen arrojar las cenizas. De hecho, este granulado que vemos aquí, aunque te parezca mentira, también son cenizas. Mientras, en el exterior, crece la expectación entre los familiares. Han oído hablar de una caja metálica en la que pueden estar recogidos los huesos. ¿Estarán allí los restos de sus seres queridos? Ahí, mira, ahí está el cajón. Esto es lo que decían los familiares. Una caja de hierro. La caja donde habían dejado los restos. Años atrás bajaron, recogieron lo principal de los esqueletos y ellos dicen que los metieron en una caja metálica. Vamos a ver si es verdad, si están aquí los restos. O sea, que todos los asesinados, en teoría, que fueron arrojados a esta fosa, están aquí en esta caja. Esa es la idea, esa es la idea. Vamos a ver, Dani, ponte unos guantes y ponte también la mascarilla, ¿eh? ¿En qué año se bajó esta caja? No estoy seguro, pero cerca de los años 80, cuando bajan por primera vez, encuentran los huesos, encuentran incluso alguna referencia en unos gemelos con unas iniciales, y ahí se decide recogerlos todos para guardarlos en una caja, ante ese temor siempre de que pudiera ser más expoliado el sitio, ¿no? Puedes levantar, está oxidada, levanta, ahí está. Ten cuidado ahí, efectivamente. Como verás, aquí huesos hay muchos. ¿Están en buen estado estos huesos? ¿Se puede extraer de ellos ADN o alguna pista? Fíjate que yo creo que están mejor de lo que me podía imaginar. El tejido, el hueso no está pastoso, o sea, todo esto podía estar todo mezclado en barro y casi se hace imperceptible, ¿no? ¿Te atreverías a decir cuántos cuerpos hay aquí? No, ahora vamos a hacer el inventario
Aquí hay una representación de varios individuos ahora mismo, pero no puedo decir el número hasta que no empecemos a extraer. Hay unos coxales, unos sacros, escápulas, mira ahí, esto es un número, ya lo verás, ¿no? Claramente. Pero no hay cráneos. No se ven cráneos, no. Lo cual refuerza la tesis de que esta sima ha sido profanada varias veces. Sí. No tenemos cráneos, con lo cual yo me imagino que eso, si antes nos comentabas que se ven los disparos en los cráneos, pues seguramente... Limita la investigación. Limita la investigación. Marili Maite, hija y nieta de Francisco San Román. Sí. ¿Cuál es la historia de Francisco? ¿Qué le pasó? ¿Qué le hicieron? Un día 25 de septiembre, estando conmigo en la cama, a las 4, que iba a ir a trabajar para las 6, le llamaron, contada por mi madre, le llamaron, le ataron y que decía que he dejado una niña de 2 años, más otros 3. ¿Qué me van a hacer? ¿Matar? Y sí. ¿Por qué creen que lo arrojaron aquí a No Chapotillo? sabemos. Nunca se ha sabido. O Dios. Le dieron un tiro y no le mataron. Pero con el segundo que le dieron en la nuca, sí. Ahora es cuando hemos tenido acceso al acta de defunción de mi abuelo, porque mi abuelo en realidad no había ni muerto, había desaparecido simplemente, y en el acta de defunción está redactado literalmente: Francisco San Román Galvete murió en la Sierra de Urbasa a consecuencia de la situación anormal que vivía el país. El 17 de julio de 1936. Se suceden las detenciones y fusilamientos en cientos de pueblos. La sublevación militar, que dará lugar a la guerra civil, quiere silenciar las voces que les incomodan. Más de 5.000 personas son fusiladas en Euskadi y Navarra, enterradas en más de 200 fosas y simas anónimas, como la de Legarrea en Gaztelu o la de Ochaportillo. Bueno, entonces ahora comenzaremos a sacarlos con un poco de orden. Lourdes, ven por aquí. Vete haciendo el inventario, mascarilla. Vamos a ver. Empezaremos, por ejemplo, por los que están más en superficie. Esto es un número del lado izquierdo. Este es otro número. Fíjate que ya, para empezar aquí, son los dos del mismo tamaño, lo veremos mejor en el laboratorio. Uno es del lado derecho, otro del izquierdo. O sea, que probablemente es el mismo cadáver. Sí, sí. Y además, por tamaño, morfología y habrá que medirlo en la cabeza del propio húmero, estos huesos son, desde luego, claramente humanos y además masculinos. Vamos a ir metiendo la caja y seguimos. Este hueso, ¿qué te parece? ¿Dónde podría estar? Pues en un brazo, quizás. En un brazo, claro que sí. En este caso es un cúbito. Es un cúbito del lado derecho. Aquí articula el radio. Aquí estaría la muñeca. Un cúbito. Vete metiéndolo a la caja. Mira, por ejemplo, ¿esto qué es? ¿Dónde puede estar? La cadera, ¿no? La cadera. Esto sería exactamente... Mira, aquí se ven unos puparios. Lo vamos a recoger para enviar al laboratorio de entomología forense, porque es que así igual podríamos intentar inferir algunas de estas cuestiones. ¿Qué es exactamente entonces un pupario? El pupario es la muda de la última fase de la larva del insecto, en este caso de una mosca. Cuando ha terminado la metamorfosis y el adulto ya está bien desarrollado, con la cabeza infla una bolsa, abre el pupario y sale, y escapa. Y deja este recuerdo de que ahí ha habido un insecto. Marta, encontramos este pupario en el hueco de un coxal de un esqueleto que estaba metido en la sima de Ochaportillo, en Navarra.
A pesar de todo esto, ¿podemos obtener algún tipo de información en torno al esqueleto? Para tener información precisa necesitaríamos saber la especie. En consecuencia, si hay caracteres que nos permiten identificarlo sin dificultad, podríamos conocer la zona de distribución del insecto y eso nos daría una clave de si, por ejemplo, ha habido una manipulación y un desplazamiento del cadáver y no ha fallecido exactamente donde se encontró. A través de esto podemos saber si murió, donde se encontró el cadáver, si fue manipulado, etc. Exactamente. Esta es la especie más común en las moscas que viven o anidan en cadáveres. No, esta es común en enterramientos. Esto nos está indicando que el cadáver ha estado bajo tierra. Veo que está abierto, esto significa que el insecto ha finalizado el ciclo, que ha salido el adulto del interior de este pupario. Esto introduce una dificultad en la precisión del tiempo. Bueno, por lo tanto, sin darle una fecha concluyente, sí nos podemos aproximar a la época del año, por ejemplo, en la que murió este individuo. Sí, porque estas especies son típicas de verano, con lo cual podemos aventurar que el fallecimiento sucedió en verano o cuando menos la colonización del cadáver sucedió en verano. Bueno, esto ya ves que es una mandíbula, ¿no? Sí, y aquí hay algunos aspectos de interés, vamos, de la perspectiva de la odontología forense. Claudio, tú que eres odontólogo. Bueno, se ve que es una mandíbula de un individuo adulto, que la mayoría de dientes los ha perdido post-mortem, y bueno, sería muy interesante y muy positivo para la extracción de ADN. Este diente parece que está bastante bien. ¿Se puede sacar ADN de ahí? En teoría o técnicamente tiene muchas probabilidades de poder sacarse. Bueno, tenemos este fragmento de mandíbula. Primero un comentario a esto. Parece un empaste, ¿no? Sí, tiene una obturación, una amalgama de plata. Sí. Está oxidada. Así es que, bueno, pues esto en un principio, pues para la extracción de ADN contamina y es negativo. Mauricio, tú estás aquí en representación de tu abuelo, Mauricio, que era maestro, uno de los colectivos más represaliados por el franquismo, en la fosa en la que creemos que hay también 3 maestros, la que sería la fosa de los maestros también, ¿no? Sí, a mi abuelo Mauricio lo fusilaron aquí el 9 de agosto de 1936, junto con los otros 2 maestros de la Llanada Alavesa. Mi abuelo era maestro de Gordoa. Lo fusilaron al maestro de Galarreta, Bernardino Domingo, al maestro de Zalduondo, Miguel Gil, y denunciados por el cura de Salvatierra como rojos, aunque la verdad es que los asesinaron única y exclusivamente por ser maestros, por pertenecer a la clase docente, sacar al pueblo de la ignorancia, y eso era el enemigo más peligroso que podía haber para los sublevados fascistas de 1930. Hay una parte de la historia que se cuenta de lo que sucedió a tu abuelo, es el hecho de que estaba acompañado de otra persona que iba a ser víctima, que se pudo librar en el último momento. Pedro Salinas era diputado de Juntas Generales de Álava por el Partido Socialista y había sido un emigrante en Alaska, pues se le llamaban el americano, había vuelto y se había establecido aquí con su familia en Galarreta. Era laico también, una persona progresista, y se hizo muy amigo de mi abuelo y de los otros 2 maestros. Cuando le suben aquí a esta cima, donde estamos viéndolo ahora, y van a fusilarles a los 4, porque a Pedro Salinas también lo detienen, junto a los 3 maestros, era un hombre muy fornido, muy fuerte, y era una noche cerrada, sin luna. Cuando el que le iba a disparar se puso delante de él, él se echó encima de él, lo arrolló, lo echó al suelo, y ya ves el paraje como es, se escondió en unos matorrales y pudo escuchar cómo fusilaron a los 3 maestros, el tiro de gracia, que mi abuelo debió exclamar algo así como era el mayor de todos ellos, como correr, salvaros vosotros que yo soy muy mayor. Esto, Dani, es interesante porque aunque parezca que es nada, o parezca, qué sé yo, una porquería de la tierra, de las hojas, esto es una bala. ¿Eso es una bala? Es un fragmento de una bala, es una bala.
Está completamente plana. Está reventada, ¿no? Sí, por el choque. Yo creo que es de pistola. Las pistolas son un poco más, a veces más grandes que las del fusil, pero esta es una bala que ha chocado contra un hueso que podría haberse incrustado en alguno de los fragmentos que estamos moviendo, sí. ¿De qué calibre puede ser? Yo diría que es de 9 milímetros o menos. Estas son las proyectiles que se usaban de todos modos. Casi siempre los tiros están en la cabeza. No son fusilamientos con un piquete de fusilamiento que tiran a unas personas a distancia disparando al cuerpo donde quieran. No, son tiros casi siempre. O sea, el asesinato era con pistolas. Sí, con aproximación a la cabeza, sí. Eso es lo que vemos en todos los ejemplos que hemos investigado. ¡Disparo! Pues mira, si te fijas, el impacto ha pegado aquí, ha dejado una marca, se puede decir que es redondita, pero pequeña, y no hay nada alrededor de la propia lesión del proyectil. ¡Disparo! Pero fíjate que en el segundo disparo, que está hecho a mayor proximidad, no solamente está la lesión de la bala, sino que alrededor hay una incrustación, según unos puntitos negros, de los granos de pólvora, porque por proximidad también tienen energía cinética y llegan a incrustarse sobre la tela o sobre la piel. Eso es lo que se llama el tatuaje y nos permitiría poder interpretar lo que son los rangos de distancia, que suelen ser 4. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es un disparo a mayor proximidad, en lo que es el cañón tocante. ¡Disparo! Bueno, pues en este caso ya se ve La diferencia es evidente, ¿no? Sí, así es. Lo revienta prácticamente todo. Claro, es una herida irregular, anfractuosa, los granos de pólvora estarían dentro, la quemadura hace que se quemen incluso pues, parte de la piel, o si hay pelo que se llega a quemar. Hemos hecho una aproximación a los efectos de una bala en ese cartón con una tela delante, pero lo que nos interesa es saber qué efecto tiene sobre la piel y sobre los huesos. Sí, este es un cráneo humano. Lo que vamos a hacer a continuación es colocar esta goma que asemeja exactamente a la piel. Es lo más parecido a la densidad, a la firmeza, a la textura que tiene la piel. Gracias a este ejercicio, después, cuando tienes los cráneos recogidos en fosas o en la propia sima de Ochaportillo, nos podemos hacer una idea de cuál es el orificio de entrada, el de salida. Claro, sí. Pero suele ser importante a veces hacer algo de experimentación. Porque en un momento determinado te pueden preguntar, ¿usted cómo sabe que ese recorte o esa rotura del hueso no está provocada por otra lesión, incluso accidental, y en el tiempo posterior a la muerte? ¿Acaso la muerte fue por otras circunstancias? Y para eso, de vez en cuando conviene hacer este tipo de experimentos. ¡Disparo! Bueno, pues entonces aquí lo que vemos, lo que se puede interpretar como una herida por arma blanca, lineal, un corte por un cuchillo, y sin embargo, fíjate tú... Parece mentira que eso sea un disparo, ¿no? Sí, casi es insignificante. De hecho, es un puntito. Así incluso en las películas, a veces cuando se representan estas lesiones y empieza a brotar sangre, no es verdad. No es verdad. Dependiendo en dónde pegue el proyectil, pues se sangra más o menos, pero no te creas que es tan sangrante esto. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo ha quedado esto sobre el hueso. Fíjate el recorte perfecto, neto, que ha hecho, en el que aquí sí sería perfectamente posible medir el calibre del proyectil. Que a veces podría haber fracturas radiadas que salgan desde este punto y que fragmenten parte del hueso. En este caso no ha ocurrido. Bueno, estamos viendo lo que se llama el orificio de entrada. Sí. Luego la bala se aloja dentro de la cabeza, tiene una salida. La bala ¿Qué es lo más frecuente? Con mayor frecuencia sale. Y ahora vamos a ver cómo es el orificio de salida. Le damos la vuelta y vemos que es característico a más no poder, Dani, porque lo que vemos es un recorte redondeado, pero con forma de cráter hacia aquí. Esto te hace la idea de que es más irregular y que la bala viene, cuando ves esto ya sabes que es un orificio de salida. Este es el cráneo que utilizamos en el campo de tiro, con el
orificio de entrada y el de salida. Sabemos perfectamente a qué distancia se efectuó el disparo. En Ochaportillo no encontramos restos que tuvieran el impacto de bala, pero sí encontramos un casquillo. Me figuro que con otros ejemplos que puedes tener tú, Paco, nos podemos hacer una idea. En este caso, este cráneo está roto en la base y puedes ver que está como muy deteriorado. Aparentemente nada significativo, pero aquí no sé si aprecias un recorte redondeado. Este recorte no está producido porque se haya quebrado el hueso por casualidad. Es más, todo esto se ha roto como consecuencia del tránsito de un proyectil cuya bala es equivalente a la que yo tengo ahora mismo en las manos, que ha transitado por este punto, hace el recorte, puede ser perfectamente redondeado, como el ejemplo de la prueba que hicimos, o puede ser como la realidad misma, que rompes el cráneo con fracturas radiadas en todas las direcciones. Tengo algún ejemplo más, como este, en el que también aquí el orificio es completamente redondo. Muy parecido, ¿no? Prácticamente igual, pero sin embargo mira la salida. Ahí la salida fue bastante redonda y aquí ha roto mucho más en forma de cráter, porque el proyectil va perdiendo energía cinética a medida que va avanzando y va haciendo el efecto de empuje, de tal manera que en el mismo momento en el que toca el hueso, lo rompe en una pérdida de sustancia en forma de tronco de cono. Sino a medida que va saliendo va como ampliando por el empuje de todas las estructuras blandas que a su vez transitan arrastradas por la propia energía del proyectil en su tránsito. ¿Puede sobrevivir alguien con un tiro así en la cabeza? No, la destrucción de la masa cerebral es importante. Entonces, ¿por qué se daba en algunas ocasiones el llamado tiro de gracia, el remate? Bueno, el tiro de gracia, en realidad, y lo que estamos viendo en la guerra civil, lo tienen todos, porque no es verdad que fueran fusilados. Casi todos los ejemplos, casi todos, son disparos en la cabeza, y casi todos son de tiro de pistola. Es decir, con munición como la que tienes ahora mismo en la mano, del 9 milímetros Parabellum, o el 9 largo, que tiene más carga de pólvora, aunque la bala sea igual, que utilizaban las fuerzas armadas, militares, etc., o el 9 corto, que tiene menos carga de pólvora, pero la bala funciona de manera equivalente, se producen disparos a corta distancia sobre la cabeza. O sea, que no eran ejecuciones organizadas, sino más bien improvisadas. Exactamente. Y todos tienen este tiro con el cual te desvaneces al suelo, caes y mueres en los siguientes, voy a decir, segundos. Ha llegado el momento. Tras 80 años bajo tierra, los huesos salen a la luz. Ahora te sientas y ahora ya sabes. El silencio que dejamos en el interior de la tierra solo es comparable con el que nos encontramos en la superficie. La emoción se palpa. Bueno, entonces, aquí tenemos las 3 cajas donde hemos recogido todos los restos. Todos son huesos humanos, salvo 4 o 5 huesos que no lo son, pero bueno, no es problema. Hemos recogido todo lo que había en el cajón metálico. Fuera del cajón metálico no hemos visto más huesos. Entonces, estos son algunos de ellos. Están en varias capas separadas por este fieltro. El estado de conservación del hueso, a pesar de que está muy empapado, no es tampoco como para pensar que no se pueda sacar ADN. Lo intentaremos. De hecho, esto es una mandíbula. Escucho cómo Paco habla con los familiares. Más allá de sus palabras, me doy cuenta de cómo le miran, de cómo le escuchan. Paco intenta contestar preguntas que llevan toda una vida sin respuesta. ¿De acuerdo, entonces? Bueno, Muchas gracias. lo vamos a llevar a la... Bueno, cogemos esto. El descubrimiento del ADN en 1985 ha servido para resolver crímenes en todo el mundo. En este caso, se utilizará para contrastar los restos óseos encontrados en la sima con el perfil genético de los posibles familiares. La familia de mi padre eran de Asturias y a su padre lo fusilaron, a mi abuelo.
y dos de los hermanos de mi padre, los dos mayores, huyeron después de que a mi abuelo lo fusilaran. Uno de ellos volvió después, se entregó, le sometieron a un juicio y lo fusilaron y hoy está en una fosa común. Y el otro que se marchó del pueblo está desaparecido. Mi padre nunca llegó a saber qué había sido de él. Me figuro que lo cogieron y lo mataron y estará en alguna fosa, en algún sitio. Ya, ¿cuántas historias equivalentes escuchamos a lo largo de todos estos años? Una de las penas que me quedará es el hecho de que mi padre falleció en el 2011 sin saber que había sido de su hermano, ¿no? De uno de sus hermanos. La historia de tu padre quedó condicionada por todo esto. Por supuesto, sí. Bueno, pues vamos a tomar una muestra de ADN, ¿no? Ajá. Porque quién sabe si un día no se pueden encontrar algunos restos. Y para eso están los análisis posteriores de laboratorio, ¿no? Bueno, pues mira, nunca me había sometido a una de ellas, por si acaso. Tomará la muestra y así quedará un registro en un banco de ADN. Vamos. Estupendo. Mientras me cogen muestras de ADN, pienso de nuevo en la historia de mi familia. Me pregunto cómo habría sido la vida de Celso Álvarez, mi padre, si no hubieran fusilado a mi abuelo Baldomero y a mi tío José, si a mi tío Pascual no lo hubieran hecho desaparecer. Sus ausencias marcaron la vida de mi familia. ¿Qué significaría para ti, para vuestra familia, el hecho de que se acredite finalmente que Mauricio estaba ahí, que lo arrojaron a esta cima? Por un lado, pues ya al final decir, pues bien, porque hay parte de mi familia que quiere que los restos vayan a estar con los de nuestra abuela en el Panteón Familiar de Bilbao. Para mí, personalmente, como Mauricio, es un peldaño más en la lucha que llevamos por la memoria histórica, ¿no? Yo moriría más tranquila. Respetar que ha muerto, que le mataron. No engañar. Y encima pisarnos. Si se confirma que sus restos pertenecen a los de Francisco, ¿dónde querría que reposen? Porque este ya se ha convertido en un sitio muy simbólico, ¿no? de memoria en Navarro, lo decía antes Paco. ¿Les gustaría que reposaran aquí? Sí. No conocemos otro cementerio que este. Este es su cementerio. Nosotros venimos a visitarles aquí y nosotros queremos que descansen ahí. Bueno, pues después de tantos años, ya solo hay que esperar unas semanas más para que se confirme y le puedan enterrar en paz. Así que suerte. Así es. Ojalá. Así es. Ojalá saliera. No siempre hay familiares para comparar ADN. En esos casos, la identificación 3D ayuda a poner rostro a las víctimas. El antropólogo forense Miguel Botella y su equipo de la Universidad de Granada se encuentran a la vanguardia mundial con esta nueva técnica. Miguel, además de las técnicas tradicionales, aquí en la Universidad de Granada habéis desarrollado un método para tratar de reconstruir caras a través del 3D, partiendo de cráneos. ¿En qué consiste esa técnica? Sí, bueno, nosotros empleamos escáneres en 3D. Cuando aparece un cráneo lo escaneamos con una precisión muy alta y entonces se trata de reconstruir las partes blandas. Es decir, reconstruir el espesor de las partes blandas que hay encima del hueso para ofrecer una imagen, no una imagen real de la persona, porque no lo vamos a conseguir nunca, sino dar unos rasgos fundamentales en los cuales se base la investigación para la identificación de la persona. Si he entendido bien, Paco, nosotros, por ejemplo, en la Sima de Ochaportillo no pudimos recuperar ningún cráneo porque no había cráneos, pero si los hubiera y no pudiéramos extraer restos de ADN, quizás con las fotografías podríamos tratar de aproximarnos a la identidad. Porque al fin y al cabo la identificación es un proceso y estas técnicas para lo que sirven sobre todo al principio es, por ejemplo, para descartar. Cuando no coincide, es tan claro que no coincide que ya puedes decir que no es. Y cuando sí coincide, ya quizás incluso vas a recurrir a otro procedimiento. También tenemos que considerar una cosa, ni el ADN es capaz de identificar a una persona si no tiene algo con que comparar. Claro. Pues exactamente igual que con este procedimiento, que lo que pretendemos es que sea fácil de aplicar y barato. Pero de todos modos tú a la máquina le tienes que decir que es un varón o una mujer, tienes que previamente caracterizar antropológicamente para luego, dependiendo un poco las características que casi intuyes en negroide, caucasoide, mongoloide,
para que precisamente la máquina diga, bueno, pues si es mujer y es, vamos a decir, caucasoide, eso lleva unos espesores concretos y distintos de si fuera. Hay que establecer todos los rasgos biológicos de la persona para después proceder a su identificación. Claro, si no le das unas coordenadas, el escáner no lo puede saber. Claro, pero ni para el ADN tampoco. Es decir, para poder aplicar el ADN, primero hay que haber hecho un estudio antropológico y lo que se le presenta al ADN o a cualquier otra cosa puede ser o no puede ser esta persona. No dice más. Cuando conocemos todo el perfil biológico de la persona, pues entonces comparamos con las fotografías que podemos tener de esa persona. Con el escáner en 3D lo que conseguimos es que podamos poner en cualquier posición en que tengamos la fotografía, podemos hacer la comparación. De tal manera que si tenéis unos restos humanos y una fotografía que creéis que puede ser la de la persona de esos restos, se puede trasladar a través de ese escáner una aproximación. Se pueden comparar y obtener un resultado, una fiabilidad en cuanto a la aproximación realmente muy alta. En un descanso me tomo un café con algunos de los miembros del equipo de Paco. Asier, un montañero con 6-8 miles a sus espaldas. Claudio, odontólogo forense. Y Lourdes, historiadora y mujer de Paco. El hecho de abrir una fosa con respecto a una sima decís que es distinto, pero de las fosas que habéis tenido que abrir, ¿cuál es la que más os ha impresionado? No sé si por el número de cuerpos, por las cosas, los objetos, en fin, no sé. Yo recuerdo una que era una mina, que estuvimos desescombrando un montón de días. Y todavía llegó un momento en que yo pensé, igual aquí no hay nada. Hasta tal extremo que ya no podía más de cansancio y me retiré del equipo. Me retiré directamente. Dije, yo me tengo que ir a descansar, tengo que volver a casa. Y se quedaron otras personas, como Asier. Sí. Y casi al día siguiente, 24 horas más tarde, me llamaron por teléfono, Paco, han aparecido los restos, tienes que volver a venir. Cogimos de nuevo el coche y nos fuimos hasta el sitio. Y efectivamente, una vez más, todo era verdad, todo era cierto. Allí estaban los restos. Me siento uno más en el equipo de Aranzadi. Mientras les veo reír, bromear, contar anécdotas, pienso en lo importante que es el trabajo que realizan. Puede que precisamente sea esa cercanía con la muerte lo que les lleva a vivir con mayor intensidad. Muchas veces cuando quedamos para ir a una fosa, familiares, pero vais a ir que está lloviendo, que son las 6 de la mañana. Eso mismo lo ve el familiar que tú has llegado aquí, que no te conoce, sois los Aranzadi, que vienen aquí a tocarme mis huesos, pero te ven trabajando en esas circunstancias, con esa pasión, que enseguida se crea un vínculo. Acabo de escucharle a Paco por primera vez que hubo un momento en el que tiró la toalla, por cansancio, por fatiga, por lo que fuera. Paco de alguna manera se encarga de dinamizar todo esto, pero ¿cuándo le sale la mala leche? Ya le saldrá alguna vez, ¿no? Y le tiene que salir. Mira, a mí, bueno, por otras circunstancias me ha tocado trabajar en equipo y me ha tocado trabajar con el líder, ¿no? Yo siempre he puesto a Paco como un ejemplo de liderazgo muy bueno. ¿Sabes por qué? Siempre digo yo, porque es el primero que trabaja en el terreno. Y un líder que lidera y no trabaja, ese equipo no funciona. En cambio, a mí me ha tocado muchas veces estar en la fosa y preguntarme a un familiar, perdone, ¿el doctor Echeverría? Aquel que está todo encabronado. No, el doctor, no, aquel. Entonces, no es así. Lourdes, tú eres la que más sabe de Paco. ¿Se diferencia mucho trabajando a cómo se comporta en casa? No. Se coge las mismas malas uvas también cuando corresponde. ¿Qué fama es esta? Pero es una persona con mucha pasión para todo su trabajo, eso es verdad. Bueno. Yo creo que eso es verdad. Transmites mucha pasión en todo el trabajo. Pero a mí lo único que me falta es... En Aranzadi están trabajando en paralelo con los restos de dos simas emblemáticas. La de Legarrea, en Gaztelu, donde han encontrado los restos de la familia Sagardía Goñi, una madre y sus 6 hijos asesinados en el 36. Y la de Ochaportillo, un puzzle de huesos que Paco debe recomponer. Paco, tienes ya aquí dispuestos, limpios, los huesos que extrajimos de la sima de Ochaportillo. Sí. ¿Qué te dice la lectura de estos huesos? Hemos medido, a través de la medición de lo que puede ser este diámetro en la cabeza del húmero, podemos interpretar si es masculino o femenino. Después también lo que hemos hecho ha sido medir las longitudes, por ejemplo, las tibias, ¿no? Y junto con el fémur
nos permiten establecer la estatura. Dado que no teníamos cráneos, Sí. no podíamos decir en una primera inspección cuántos individuos eran. Efectivamente. ¿Tenemos ya esa conclusión? Ahora tenemos la interpretación de que son 7, porque al medir y valorar los perones tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de un lado, 7 del otro. El resto de las interpretaciones, por ejemplo, en cuanto a las lesiones por arma de fuego, son difíciles de evaluar, pero hay unas porciones de cráneos. Los cráneos están rotos como consecuencia del impacto de algún proyectil de arma de fuego. De hecho, encontramos uno. Encontramos uno, pero ¿has encontrado dónde pudo impactar? No hemos encontrado ningún recorte. Esto es una cuestión, se hace difícil porque esta muestra, estos restos, digamos que en su conjunto están bien conservados, el hueso, pero están mal representados el total de los individuos que fueron arrojados a esa sima. Cuando estuvimos en la cima ya observamos que los huesos estaban en un buen estado, a pesar de encontrarse en condiciones de humedad, incluso mojados. ¿A qué se debe que los huesos resistan tanto? Del pH en el interior del sitio donde esté la inhumación. Por ejemplo, lo que más estropea los huesos es que se sequen y luego se rehidraten, y otra vez, con el cambio del tiempo ocurre eso. Pues a veces en las cuevas, y por eso se explica que a veces aparezcan restos tan antiguos como los que podemos decir en Atapuerca, que tienen miles y miles de años de antigüedad, es porque están protegidos en un ambiente en el que no ha habido tantas oscilaciones. O mucha humedad o ninguna humedad. En las cuevas siempre habrá humedad. Y cuando además los huesos están rodeados de arcilla, la arcilla es también como un estuche que protege muy bien los restos. Por eso se encuentran restos de esa época prehistórica. Tenemos también restos de mandíbulas. ¿Hemos podido saber algo gracias a ellas? Precisamente aquí está la tratada, la que tenía caries, había recibido un empaste. Eso es, efectivamente. Ahí se ve un óxido color verde, pues es una resina, mejor dicho, una amalgama. Y entonces esto es una caries tratada por un dentista y este diente efectivamente no hubiera valido para hacer estos análisis. Para hacer los análisis, ¿qué procedimiento has seguido? Hemos enviado porciones distales en total de 8 centímetros de largo, que están aquí cortadas, aquí es la línea de corte. Bueno, pues a ver si con estas 7 muestras las familias que están buscando todavía a sus familiares tienen el resultado que esperan. María, creo que has recibido ya los huesos que encontramos Paco y yo en la cima de Ochaportillo. Sí, efectivamente, ya han llegado y ya hemos empezado el proceso. ¿Habréis podido cotejar el ADN? Sí, efectivamente, hemos extraído el ADN de los huesos, lo hemos analizado, también de los familiares, y ya se ha podido comparar para determinar la identidad. Nos ha enviado una serie de huesos que, como podemos ver, están cortados, tienen unos cortes. Están muy bien para darnos cuenta de las diferentes partes que tiene el hueso y dónde podemos obtener mejor material para el estudio. Una de las cosas que me llamó la atención allí en la cima fue el hecho de que esos huesos llevaban allí desde el 36 seguramente y muchos años metidos en una caja metálica con mucha humedad, incluso con agua. ¿Están en buen estado? ¿Ha sido posible o ha sido fácil sacarles el ADN? Cuando aparece un hueso robusto o, como si dijéramos, compacto, significa que hay más probabilidades de éxito de obtener un buen ADN. ¿Y cuánto tiempo puede aguantar el ADN en un hueso? Pues tenemos análisis de huesos de hace 6.000 años. La profesora Martínez de Pancorbo me explica el proceso de extracción del ADN. El hueso se limpia y se tritura en nitrógeno líquido. El ADN obtenido se purifica y esas pequeñas cantidades se multiplican para poder ser analizadas y obtener así el perfil genético. Es el ADN que está... ¿Esto es ADN? Eso es ADN y es muchísima cantidad de ADN. Hemos llegado, Mariana, al final del proceso, al momento más emocionante, a ver si hay coincidencia. Y tenemos 2 resultados ya completados. ¿Nos puedes mostrar qué es lo que habéis encontrado? ¿Te parece que hay coincidencia entre estos perfiles genéticos? Yo veo aquí unos picos de colores, pero si tiene que haber picos, pues me imagino que sí, pero no tengo ni idea. Cada pico es un punto del genoma que estamos estudiando y esos picos tienen que coincidir entre la víctima y el familiar. Aquí la víctima es 17 y este familiar, posible familiar, es 15. La víctima aquí es 14
y este otro posible familiar es 13. Tampoco coincide. Tiene que haber coincidencia exacta en los números. 28, exacto. Bueno, pues entonces una pequeña decepción después de todo ese trabajo laborioso y seguramente la ilusión de quien estaba esperando, tenemos un resultado negativo. En el segundo, ¿podemos ver qué hay? Bueno, vamos a ver el perfil genético de otro familiar. Aquí, pues por ejemplo... ¿vale? Ahora que he aprendido a leer algo, veo Claro. 17, 17, 14, 14, 24, 24... El azul coincide plenamente. Perfectamente, sí. Pero claro, los demás podrían no coincidir. Ajá. O sea, ahora hay que mirarlos todos. Exactamente. Para asegurarnos. Sí. Y en el verde también 17, 17, 15, 15... Bueno, la mitad es coincidencia exacta. Vamos por buen camino. Parece que podría ser un familiar directo. Podría ser. Al menos de la misma línea paterna. No sé qué grado, pero seguramente hay relación, ¿no? Efectivamente. Creo que vamos a poderles dar una muy buena noticia. Mientras se confirma este ADN positivo, sigue el trabajo en Aranzadi. El equipo de Paco está limpiando y clasificando los huesos de la sima de Gaztelu, que arrastraba una macabra leyenda. La familia Sagardí Agoñi fue víctima de uno de los crímenes más brutales y cobardes de la Guerra Civil. El año 1936 esta familia fue reprochada en algunas cosas que ocurrían en el pueblo, fue señalada, de pronto les marginaron, les exigieron irse a vivir fuera del pueblo a una chabola al monte, y el resultado final de este recorrido, en el que se investigó además judicialmente, consiste en que queman la chabola y desaparece la familia entera. La madre con sus 6 hijos, el más pequeño de 1 año y medio y el más mayor de 16 años. Se investigó durante 5 años, sospechosos fueron muchos, pero no se concluyó en nada. Y el tema quedó también parado hasta que, fruto de este interés por la memoria histórica, se reactivó con los familiares, claro, porque existen, quiero decir, son también protagonistas de esta desgracia, y pidieron que se investigara oficialmente. 80 años después y una historia tan cruel, 6 niños y su madre, me imagino que en el entorno habría silencio en torno a este caso, ¿no? Pero no parece que tengan muchas ganas de hablar en ese municipio. Y claro que hay un silencio, el silencio que encubre, el silencio que tapa, porque si no, no se entiende que siendo un tema tan cruel, yo diría uno de los más crueles en los que hayamos intervenido, cuando se habla de la guerra civil, no es por motivación política todo esto. Esto es aprovechando el contexto del desorden, terminas matando a toda la familia, incluyendo un niño de 1 año y medio. Eso es muy, muy horroroso. Finalmente, entonces, tú y tu equipo de Aranzadi habéis podido recuperar todos los restos. Sí, sí, sí. Aparecieron los restos de algunos de los infantiles, fue muy emocionante ese instante, porque ya podemos decir, oye, si está uno, casi seguro van a estar los demás, y ahora hay que seguir insistiendo en ese barro con rocas, etcétera. Y fuimos encontrando 1, 2, 3, 4 hasta los 6, los 6 menores. Nos faltaba la madre. Y en algún instante llegamos a pensar, ¿y será que la madre actuaron contra ella de otro modo? Y qué sé yo, ¿qué harían con el cadáver? Y de pronto salió un fragmento craneal que ya nos dimos cuenta que no era de ningún infantil, y dijimos, pues por aquí debe estar la madre. Insistimos más sacando la tierra, el escombro, etcétera, y nos salió el esqueleto entero de la madre. Mira, este vídeo lo grabé yo mismo desde casi la mitad de la sima. Y ahí estamos viendo la entrada, es un tubo redondo de unos 4 metros, y aquí se ve cómo estamos atados a la pared. Atados y apoyados sobre los puntales a la pared. 3. ¿Cuántos metros de caída vertical? 50, que son como 16 pisos de altura. Y aquí se abre un poco más. Debajo de esos tableros, ahí mismo, es donde encontramos los restos. Estaría el fondo del pozo. ¿Qué había en esa sima? ¿Qué encontrasteis allí? Cuando bajamos por primera vez, nos encontramos el esqueleto de una persona que no tenía nada que ver con los desaparecidos de la Guerra Civil. Era un joven. ¿Otro muerto que habían intentado hacer desaparecer allí? Exactamente. Indart, un joven de la zona que había desaparecido 6 años antes. 9 de marzo de 2008. Iñaki Indart Ariztegui, de 25 años, desaparece misteriosamente en Legasa. 6 años después, su cadáver se encuentra en la sima de Legarrea, en Gaztelu, Navarra. Durante la investigación del caso,
las sospechas recaen en José Antonio Indart, padre de Iñaki. El juez instructor aprecia indicios racionales claros de que el joven fallece a causa de los golpes propinados por su padre, que lo arroja a la sima mientras está todavía con vida. Sin embargo, la Audiencia de Navarra archivó la causa contra José Antonio Indart al considerar que solo existía una mera sospecha más o menos fundada. Ya por las características de la ropa nos dijeron, puede que sea esta persona en concreto a la que se está buscando durante 6 años, y durante 2 años quedó el tema parado, porque era un escenario de un crimen, ¿no? Y ahora, cuando hemos retomado esta cuestión de buscar a la familia, pues efectivamente nos hemos encontrado con que a ese fondo del pozo, y tapado por tierra y piedras que han echado desde el año 36 hasta la actualidad, incluyendo basura, hemos encontrado a todos los menores y a la madre. Es decir, la historia es absolutamente cierta. O sea que el caso de Indart, el caso de la familia Sagardía Goñi, esa sima de Gastelu parece tener un imán para el horror y el crimen, ¿no? Yo creo que da para un guión cinematográfico absolutamente lo que ha ocurrido ahí, porque fíjate con qué diferencia de tiempo se ha aprovechado, en cierto modo, para lo mismo. Y no solamente se cometen los crímenes, sino que además se tratan de ocultar. ¿Qué sentías ahí abajo, Paco? Bueno, impresiona bajar el pozo, la vertical. Impresiona imaginarte que este es un cadáver y otro, y un niño, y ahora viene la madre y el otro niño. Impresiona pensar eso. Impresiona pensar en quienes estaban fuera. Digo quiénes porque tuvieron que ser varios. Impresiona imaginarte de qué hablarían cuando estaban fuera, ¿no? ¿Cómo llevaron, vamos a suponer, los cadáveres hasta el borde de la sima? Impresiona imaginarte la caída por el pozo vertical de un cuerpo, hasta incluso el ruido que puede hacer esa caída del cuerpo inerte, ¡bum!, en ese fondo. Bueno, en este momento hemos llegado a la parte del tórax y cabeza. Aquí estamos al fondo de la sima. Ese es el momento en el que encontramos el cráneo del chaval de 16 años. Estaba ahí entre esas piedras, entre ese barro, al fondo mismo. Y junto a él aparecían los restos de los infantiles, también sus hermanos, la madre, por supuesto. Juana Josefa, 38 años. Joaquín, 16 años. Antonio, 12 años. Pedro Julián, 9 años. Martina, 6 años. José, 3 años. Y Asunción, 1 año y medio. Aquí tenemos una representación del total del esqueleto. Hemos puesto ahí los dientes, porque a través de la dentición en los individuos no adultos se puede establecer con bastante exactitud la edad. ¿Cómo diferencias una mandíbula de un niño de 1 año y medio con respecto a uno de 3? Por ejemplo, es la aparición de los dientes y el recambio que se produce. Lo que son los dientes de leche y los dientes definitivos. Mira, te voy a poner aquí el ejemplo de este, que sería lo más fácil de comprender. El primer molar que sale definitivo en la boca sale a los 6 años. Es decir, los molares que tú tengas todavía en la boca, arriba, abajo, derecha, izquierda, igual, te salieron cuando tenías unos 6 años. Por lo tanto, este que ya le ha salido, este molar, podemos decir que ya está en los 6 años, por encima. Sin embargo, en este otro caso, es menor, porque ya es que la muela está saliendo, en este caso tiene 6 años, y todavía no ha llegado a ocupar el nivel funcional en la línea, ¿no?, de los dientes. O sea que la dentición es clave. ¿Y los coxales? Si nos vamos a los adultos, ¿no? Este es de una mujer y este es de un varón. Y tú miras, ¿y cómo lo sabes? Mira, este ángulo, que es la escotadura ciática mayor, en las mujeres suele ser muy abierto y muy simétrico. Fíjate ahora este otro. ¿Llegas a notar la diferencia entre que este ángulo es muy simétrico y redondo y este es más anguloso? Sí, hay una diferencia clara. Este pertenece a una mujer y no hay ninguna duda. Así entonces, estamos hablando de coxales y nos vamos a los infantiles, en donde el coxal está formado por la reunión de 3 huesos que no se han fusionado, en este caso todavía, y vemos que entonces no son individuos adultos. Y por tamaño podemos ir al más pequeño de todos, en torno a 1 año de edad. Otra de las cosas que decía la leyenda es que la mujer estaba embarazada. ¿Encontrasteis algún feto en la sima? No, nosotros no hemos podido confirmar eso, aunque todavía tenemos la tierra que había en la zona de la pelvis. La tenemos en el laboratorio y ahora la vamos a mirar con unos tamices muy finos. Si el embarazo es de 3 meses no veríamos nada. Pero si el embarazo es cercano a los 9 meses, igual sí tendremos la oportunidad de verificarlo. Pero de momento tenemos que decir que no tenemos ese dato confirmado
en absoluto. ¿Qué otro tipo de objetos encontrasteis, si es que encontrasteis algo más? Las suelas del calzado, en este caso de los niños. Fíjate que una de estas plantillas es un tamaño pequeñito, corresponde al chaval de 6 años o de 9, a los menores quiero decir, y son suelas de caucho las alpargatas. ¿Habéis sido capaces ya de identificar la causa de la muerte? ¿Les mataron pegándoles un tiro? ¿Se sabe eso? No tenemos ese aspecto resuelto. Hay quien dice que se escucharon unos disparos. Se habla de 4 disparos por arma de fuego. Yo puedo pensar que igual eran armas de caza. Y ahora en el laboratorio nos quedan algunas tareas por delante y particularmente poder aclarar bien en todas las esquirlas y fragmentos de hueso que tenemos si no hay algún recorte característico de proyectiles de arma de fuego. Estamos hablando de una sima con una caída de 50 metros. Viendo la crueldad del caso, se podría pensar que los tiraron vivos. Eso es una hipótesis. Yo puedo pensar como cosa más lógica que primero les asesinaron y después buscaron una solución al ocultamiento de los cadáveres. En este lugar concreto, arrojarlos a la sima. Si los hubiesen tirado con vida, ¿habrían sobrevivido a esa caída? Y es imposible, es completamente imposible. Martín Olmos, periodista e ilustrador, comparte con nosotros su particular visión de las ejecuciones de Ochaportillo. El color de su pincel nos transporta a los últimos minutos de terror de las víctimas. Martín, tú este escenario, el de la sima de Ochaportillo, lo conoces, estuviste allí. Sí, estuve hace muchísimos años, cuando yo estaba empezando con esto del periodismo. Cuando acababa el claro había una zona boscosa que estaba llena de ramos de flores, algunas secas y tal, que por lo visto ponía gente de Ochaportillo que subía porque contaban que al anochecer, cuando se produjeron esas ejecuciones, algunos de ellos no los mataban bien. Los familiares subían a velar a esos hombres a los que les habían subido a ejecutar, pero algunos escuchaban todavía gritos y no podían sacarlos, gritos de hombres que, claro, iban a durar más bien poco. En tu dibujo aparecen las dos partes, aparecen las víctimas y el asesino. Las víctimas representan perfectamente el dolor, cada una de ellas, mostrando gestos de terror de manera distinta, uno con los ojos cerrados, otro tapándose con las manos, y el tercero que parece transmitir algo más de serenidad, ¿no?, de resignación. Es muy complicado esperar a la muerte de una manera digna. Cada uno, me imagino que en el momento en el que siente que tiene la muerte próxima, y más si es violenta, no sabe cómo va a reaccionar. ¿Qué es lo que transmite la figura del ejecutor? El ejecutor transmite, en un primer lugar, transmite una posición de superioridad. Él está de pie. Los hombres a los que va a matar están de rodillas. No les concede el honor de morir de pie. Para él es importante la posición de superioridad. Es importante la rigidez de su brazo. Él está firme, con las piernas afianzadas, un poco abiertas, conservando su fuerza, mientras que los otros están, las víctimas están desmadejadas, están de rodillas. El ejecutor en estos momentos es el amo de la situación y probablemente le guste. ¿Y qué colores le puedes dar, Martín, a un episodio tan negro de nuestra historia? Tiene que ser un color enfermizo el de estos hombres, porque son unos hombres que están metidos en una situación que está al límite. Él también está al límite, pero tiene una salida. Ellos no tienen ninguna. Finalmente, la prueba de ADN ha permitido identificar a 4 víctimas de la sima de Ochaportillo. Entre ellas no está Mauricio Rodríguez, el maestro de Gordoa, pero su nieto Mauricio no pierde la esperanza de encontrarlo en alguna sima de Urbasa, para que nadie olvide lo que pasó, para preservar su memoria. Sí se ha podido identificar a Francisco San Román Galvete, padre de Marili, abuelo de Maite. Hola, buenas. ¿Tal? Bien. Maite. Bien. Maite Modus. Anda. ¿Qué tal la tía?
Pues no ha podido acudir por motivos de salud, Ya. pues está un poco delicada y no ha podido. O sea que Y ahora- ha delegado en mí. Representas a toda la familia ahora. Cuando estuvimos en Ochaportillo, Maite, a mí me impresionó mucho la historia de tu abuelo, Francisco San Román. Ahora, ¿qué supone para ti y para vosotros, en general, la confirmación de que él estaba allí, de saber que él estaba allí? Hombre, pues supone, pues te crean unos sentimientos encontrados, ¿no? Y dices, pues es una gran satisfacción llegar a tener la certeza de que todo lo que nosotros suponíamos que había sucedido, pues es verdad. ¿Y Marili cómo se lo ha tomado? ¿Se lo habéis dicho ya? Sí. Ha sido como un algo contenido durante todos estos años, ¿no? 80 años. Ella tiene 82, tenía 2 cuando le llevaron a su padre. Entonces, hasta ahora se ha ido conteniendo y ahora es como si hubiera sido pues, una explosión. Bueno, pues si te parece vamos a subir arriba, pero nosotros te queremos explicar como familiar cómo se han hecho los análisis, los resultados y así ves en directo y luego lo explicarás también Muy a tu bien. familia. Vamos para arriba. Eskerrik asko. Vamos. Venga. ...206 huesos forman un esqueleto humano. Estos huesos que Paco le muestra a Maite cuentan una historia trágica, la de la sima de Ochaportillo. Ni el paso del tiempo ni la humedad de la tierra han podido borrar las huellas de los crímenes. Pero un hueso también puede cerrar heridas. Ahora lo que sí tenemos es la constatación, tras el análisis, de quién sería tu abuelo. En concreto, lo tenemos en esta caja de aquí. Lo vas a mirar tú, abrimos la caja, pero corresponde a un peroné. Dentro del conjunto de peronés que ves aquí, que están cortados todos, ¿ves? Bueno, de uno de ellos ha dado el resultado, digamos, de la relación de parentesco con quien fue su hija, que es tu tía. ¿Eh? ¿Puedo coger? Sí. Alguien puede ponerse en su lugar. Es difícil. Parece muy poca cosa y, sin embargo, representa muchísimo para vuestra familia. Representa mucho. ¿Qué crees que diría tu padre si viviera? Por fin. Diría por fin. Y diría una frase que solía decir muchas veces. Isiltasuna bukatuda. Eso decía. Porque él es uno de los que se mantuvo en silencio, en silencio, en silencio. Y ahora hablaría. Ahora hablaría del sufrimiento que fue para la familia, el sufrimiento que fue para los hijos en no poder ayudarle a esa madre que tanto sufría. Esa madre que como tantas otras mujeres se hizo cargo de la familia, que educaron a sus hijos en honestidad, en justicia, en libertad, nada más lejos del rencor. Nunca en la familia ha habido rencor, nunca. Pero te encuentras con... Y dices, ¿qué sentiría mi abuelo, no? Te entrego este certificado. Mediante el presente escrito, certifica que tras la exhumación llevada a cabo en la sima de Ochaportillo, en fecha 11 de junio de 2016, la muestra dubitada de peroné número 4 pertenecería a Francisco San Román Galvete, cuya desaparición forzada se produjo en 1936, siendo su cadáver arrojado a la sima de Ochaportillo en Urbasa. Es que rica.
Muy bien. Pues vamos. Y cerramos. ¿De acuerdo? Bueno. Se cierra una historia. Seguiremos. Venga, vamos adelante. Eskerrik asko.